La Venezuela de Maduro, el autoritarismo bolivariano. ¿Es posible un cambio? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de Venezuela y el resultado de unas elecciones muy controvertidas, cómo afectan a la geopolítica mundial y, como no, también al futuro de Venezuela. Para ello contamos con la ayuda de un amigo, Juan Carlos Pérez, con el que ya hablamos de las protestas justo el día después de este extraño proceso electoral a la bolivariana. Comenzamos el programa y espero que os guste. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, saludos y gracias por estar aquí con un compromiso democrático y de hispanidad respecto de esta hermana patria venezolana y su potencial futuro como sexta república, porque recursos tiene, pero están metidos en una dictadura, lo cual es limitante, es una complicación importante. No es la primera vez. Ya en 1958 Marcos Pérez Jiménez hizo algo parecido y al de un tiempo los propios militares acabaron sacando al dictador del medio y se empezó lo que acabaría siendo la Cuarta República. Pero aparte de que la historia, como sabes, puede rimar, no siempre se mimetiza con resultados siempre positivos. Pero bueno, sí, ahí está el compromiso y es de agradecer. Pues vamos a intentar explicar esto de una forma lo más fácil posible, pero también cuando hablamos de una república bolivariana, también hay elementos de una especie de organización criminal según la DEA, ¿no? Es decir, tiene elementos de narcotráfico internacional que se conectan con Hezbollah, que lo hablamos en un programa que tratamos el tema de Hezbollah. Es un tema muy complicado porque Venezuela actualmente está gobernado por plutócratos, ¿no? Es decir, una especie de organización que tiene como único fin la riqueza de los miembros de ese sistema, ¿no? Sí, porque lo mismo que tienen el helicoide, tienen la tumba, tienen Tucuyito, esta última, una de las que han abierto para esos 2.000, 3.000 presos políticos, incluyendo el padre de un defensa de la selección de fútbol, la Vinotinto. Cualquiera puede ser objeto de represalias, de represión. Lo mismo que la tumba tiene varios niveles hacia abajo, nos podemos encontrar con el hecho de que debajo del sistema político de Maduro, de Diosdado, de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, nos encontramos con el clan de los Cuatro Soles, que es un narcotráfico, es uso de recursos minerales, pero también debajo, como un sistema de subterráneos, de búnkeres, nos encontramos con el Tren de Aragua, que es un sistema criminal, como un cártel, que funciona incluso en Estados Unidos. Incluso hay noticias de que ha intentado implantarse en 2024 en España. Por eso en círculos concéntricos uno puede encontrar, vale, es un asunto de Venezuela, con lo cual que lo resuelvan los venezolanos. Y Celso Amorín, canciller, en América el canciller es el ministro de Exteriores. Nosotros aquí tenemos la idea de canciller por Alemania y Austria, que es el primer ministro, pero allí es el responsable de asuntos exteriores. El canciller Celso Amorín hablaba de que no quería una injerencia en temas venezolanos. Incluso el anterior presidente, AMLO, de México, decía, no, esto es un asunto de los venezolanos. Pero cuando ha ido subiendo, y digo literalmente subiendo porque ha sido así, en el Darién, en Panamá, es complicado pasar para las personas normales, pero estos han pasado. El Tren de Aragua ha pasado el Darién y ha llegado a Estados Unidos y ha enfrentado incluso en Centroamérica con potentes clanes del crimen y ha ganado, con lo cual es un problema para Venezuela, para las Américas, incluso para Europa. Recordemos lo que ha pasado, por ejemplo, con la macromafia en Países Bajos o en el puerto de Amberes,
Con lo cual estas cosas se sabe por dónde empieza, pero no por dónde termina. Por eso el mantenimiento del régimen es complicado. Pero claro, por otro lado, nos encontramos de que hay que evitar la frustración, porque salió en este canal, se conoce de sobra, Blackwater, Eric Prince, que tiene unos intereses, como ya había hablado en la época de Donald Trump, tiene intereses de que vuelva Donald Trump, y tiene intereses en su propio negocio, y quiere posicionarse a través de Venezuela. Y dice que puede hacer una especie de operación como la de Panamá de 1990, con sus soldados, que se están entrenando en Carolina del Norte, para liquidar, o bueno, más bien, retirar a ser juzgados, extraditados de alguna manera, a ser juzgados en Estados Unidos, a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y los hermanos Rodríguez. Es complicado porque en Estados Unidos en 1990 hizo un despliegue para intentar atrapar a Manuel Noriega. Acabó en la Nunciatura y ahí le tuvieron que acabar sacando con tácticas un poco ortodoxas, pero esa operación con militares mercenarios de una contratista privada es algo, no se sabe bien hasta qué punto puede ser viable, y meter todos los huevos en la misma cesta, como diría en cierta manera nuestro amigo Nacho Montes de Oca, pues es algo que es como llamar a Rambo para que resuelva el problema. Claro, esto funcionaría porque Estados Unidos tiene recompensas por gran parte de la cúpula militar, por narcotráfico y también política, entonces Blackwater iría como cazarrecompensas, esa sería la idea, ¿no? Sí, y por eso pidieron que se subiera la recompensa de 10-15 millones a 10 más, es decir, que fuera 150 millones, y así en teoría, entre comillas, la operación se financiaría sola. Pero salió una página diciendo libertad para Venezuela, no es exactamente eso, pero mejor no decir exactamente cuál era, que fueron pidiendo dinero, sin decir qué plan era. En teoría, se infería que podía ser para este asunto de Eric Prince, pero como simplemente pedían dinero, pues no podías estar seguro. Es cierto que en Venezuela ha habido protestas. Hace no muchos días hubo la última, 2 semanas prácticamente, cuando fue el segundo mes de las elecciones, que hay una actividad de baja intensidad, sobre todo haciendo pintadas de los resultados delante de los colegios electorales, diciendo aquí hubo estos resultados y fueron así, de esta manera, poniendo énfasis en esto, pero es una firma por debajo del radar. No están sino manteniendo cierta organización en lo que es Venezuela, en el propio interior. Claro, luego tenemos a Edmundo haciendo una gira por el resto del mundo, tenemos a María Corina dentro, y el martes hay una sesión especial de la Organización de Estados Americanos. Pues tenemos mucho tema aquí porque... espera un momento que me sale. Iba a poneros una gráfica de la evolución del PIB de los dos países y ver cómo entre España y Venezuela, ¿no? Un poco la evolución del Producto Interior Bruto, como España no paró de subir y Venezuela tuvo subidas y bajadas porque su PIB se nota mucho la llegada del bolivarismo. Es decir, hay unas gráficas que se nota aún más la caída, lo único que me llegan solo hasta el 2014, voy a ver si lo encuentro, y aparte es una economía que casi depende completamente de las exportaciones de petróleo, ¿no? Entonces cuando depende el precio del petróleo, entra en crisis completa, ¿no? Sí, que es un chiste que se cuenta solo, porque una de las bases del régimen bolivariano para su implantación después de la crisis política y económica de los años 80 y 90 fue para tratar de superar el ser un país de renta petrolera, y los indicadores que uno podía encontrar en el año 98 en el año 2024 son peores, tanto en Producto Interior Bruto como en renta per cápita, como en porcentaje de entrada de divisas a través de la renta petrolera. Es por lo tanto
25 años echados a perder, absolutamente perdidos completamente, en una aventura que ha llevado a la destrucción de la empresa PDVSA, que no fue intervenida por Chávez, fue privatizada por Chávez en parte, llegando a acuerdos con algunas empresas. Esto de la privatización resulta curioso, porque normalmente nadie pensaría en Chávez como privatizador, y sí lo hizo. Incluso en el estado Guyana, que es, en realidad podríamos hablar de 5 Guyanas, las 3 oficiales, que es la Guyana neerlandesa o Surinam, la Guyana francesa y la Guyana que era parte británica, y luego está la Guyana Amazonas, que sería un poco brasileira, y luego está la Guyana también un poco amazónica venezolana, con lo cual en realidad la gente piensa en 3, pero son 5. En la Guyana venezolana hubo un momento a partir del 99-2000 en el que industrias del aluminio, por ejemplo, fueron privatizadas por Chávez. Eso sí, para los canadienses, no para los estadounidenses. Igual la patria de Pierre Trudeau y Justin Trudeau pues tiene un poquito menos de hate que el que pueda tener la patria de Joe Biden y de Barack Obama. Bueno, pensamientos de alguna gente, pero sí, la privatizó. ¿Y quién nacionalizó PDVSA? Fue Carlos Andrés Pérez en su primer mandato en los años 70. Interesante. Yo me acuerdo perfectamente cuando se expulsó a Repsol en aquellos momentos, ¿no? De comienzo del bolivarismo, y en el fondo se sacó a Repsol, que tenía ya unas técnicas de extracción bien refinadas, y el problema que tiene cuando se marchan estas petroleras que tienen el know-how, ¿no? El know-how, como se dice en inglés, el saber cómo, ¿no? Es que el problema que tiene el petróleo venezolano, que es la mayor reserva del mundo, es la forma de extracción. No es un petróleo fácil y tiene un coste también que hace que no sea rentable a un precio muy barato del petróleo, ¿no? Y eso hace que el juego sea muy complicado para Venezuela cuando el precio no está demasiado alto del petróleo. Sí, con un par de condicionantes, como es la faja del Orinoco, es un petróleo súper pesado y que necesita de unas refinerías muy especiales para ser procesado. Y casualidad, en la zona del Golfo, sobre todo en la zona de Texas y aledaños, las refinerías del Golfo de Estados Unidos están especializadas para el petróleo de Venezuela. Y no es de ahora, evidentemente, porque convendría recordar, y lo has hecho en alguno de los programas, que en Japón, cuando tiene problemas, antes de Pearl Harbor, para comprar petróleo, cuando le veta a Estados Unidos la compra de petróleo, Estados Unidos, además de hacer eso, le veta a México y a Venezuela venderle petróleo a Japón, teniendo importancia global el hecho de que ese petróleo de México y de Venezuela sirvió para los aliados en esa Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos un poco para que veamos el precio del petróleo, ¿no? Cómo sube y baja, y coincide más o menos con problemas que tiene Venezuela, pero a Venezuela se añade también los problemas que generó el propio sistema bolivariano, ¿no? Yo, antes de entrar en el tema político, ¿no? Me acuerdo mucho del problema que tuvieron con algo que desde aquí se admiró y se quiso, destacó un partido en el gobierno de España, establecer como un ejemplo a seguir, que es la fijación de precios máximos, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuando se fijó el precio máximo de la leche y llevó al caso de que las empresas en Venezuela dejaron de producir leche, cerraron las granjas ganaderas y tuvieron que dedicarse a la compra de leche del exterior para poder dar leche a sus ciudadanos. Es decir, esa fijación de precios que hicieron con un acto muy demagógico y populista llevó al cierre de las empresas internas del país, ¿no? Es un poco algo que sorprende, que lo tenemos aquí en casa, en la Unión Europea, como es la política agraria común, que establece un subsidio para la fijación de un precio mínimo para la venta del producto desde las granjas para el productor, lo cual viene de Francia de hace bastantes años y es un marco que cuando se deriva a pactos como el de Lomé de África, Caribe y Pacífico, los tratados ACP, respecto de
las antiguas colonias de Francia, Reino Unido, sobre todo estos dos, que hacía un mercado más o menos asegurado para que estos países pudieran tener suministro y que los productos que venían de allí tendrían un precio garantizado. Pues al final te encuentras con que buena parte de la leche que puedes tener en Europa y que te sobra, la puedes enviar aparentemente con ese discurso buenista, buena ondita, de enviarlo a estos países, pero claro, el precio del litro que envías allí es inferior al precio que se produce allí. Con lo cual, al final, estás haciéndole una puñeta porque a través de la PAC estás destruyendo la infraestructura agroganadera de allí. Y hay esa forma de espejo en la que los líderes de izquierdas en los países europeos a los ganaderos le dicen sí, vamos a poner el precio mínimo, cuanto más alto mejor, para que vosotros podáis sobrevivir. Y cuando van a esos países, dicen, vamos a destruir la PAC porque esto es un imperialismo oprobioso, no puede ser que estas cosas os estén fastidiando. Los europeos aquí están haciendo imperialismo económico. Las dos cosas evidentemente no pueden ser a la vez. Venezuela intentó hacer algo de esto, pero claro, una cosa es ser Venezuela y otra cosa es ser la Unión Europea. El problema de Venezuela es que hacía con el consumo, claro, pero hacía producción de carne, de alimentos, de leche, que ha conseguido el régimen bolivariano, que tenga que importar leche, carne, alimentos, lo cual dice bastante, pero para mal, del sistema, porque recuerdo, y he visto muchas horas de el Canal 8 venezolana de televisión, el canal público venezolano, de programas, incluso de Aló Presidente, cuando estaba Hugo Chávez. Y era muy dado los domingos a hacer programas larguísimos de horas y horas. Iba a los lugares, inauguraba fábricas. El problema es que al de 3-6 meses esas fábricas no producían nada. Pero nadie informaba de eso. Con lo cual seguía lo que conoces bastante bien, seguramente, de industrialización por sustitución de importaciones. De importaciones, justo. Esta gráfica es más radical todavía, ¿no? Porque no es un tema de dónde venga la comida, sino que esta es una gráfica en la que se ve cómo el venezolano medio come casi la mitad de carne que en las fases previas del bolivarismo. Es decir, si nos vamos al año 2000, se llegaba a 77 kilos de carne. Aquí pone de huevos, pollo, buey, o sea, ternera, cerdo y pescado, ¿no? Y dairy, que es que no me acuerdo ahora mismo. Pues no recuerdo. Es, dairy, ¿qué? Espera. Estoy yo ahora mismo, perdonad, Lácteos, vale, derivados lácteos. Pues llega a menos de la mitad de lo que tenían antes del momento del chavismo. Es decir, no comen per cápita ni la mitad de acceso a estos lácteos, a estas comidas. Es decir, y si nos vemos, casi lo que más perdieron es, bueno, de todo. Porque de carne pasaron de 16, de pollo de 16 a 7, no, de huevos de 16 a 7, de ternera de 18 a 8, la mitad, y en donde cayó mucho es en el pescado, de 24 a 7. Y esto es un tema muy importante, ¿no? Porque no solamente de dónde venga, sino el acceso que tenga la gente a la comida, ¿no? Sí, el juego que sirvió respecto del CLAP, que se sacaron de la manga, que lo distribuían en parte los colectivos para controlar a la población. Al final era una canastita que servía para ser entregada. Es curioso porque tiene mucho de la cartilla de racionamiento que se produjo en España después de la guerra civil. Claro, después de una guerra es inevitable, en cierta medida, una limitante a la hora de distribuir recursos, pero cuando esto se produce simplemente por la entrada de un régimen, en buena medida solamente se puede entender desde el punto de vista de que sea un régimen marxista-leninista, como pasó en Cuba, que Cuba, cuando se independiza de España, era más rica, Cuba, que España, que la península, y después de
en el 59, un país que tenía más vacas que personas, acabó teniendo el régimen especial después de la caída de la Unión Soviética, ser dependiente de la caña de azúcar, de ser enviada a la Unión Soviética a precios bastante, especiales. Tenemos China, tenemos Vietnam, tenemos Camboya, tenemos los países de la zona oriental de Europa, y todos y cada uno de ellos tiene la misma dinámica. Países que al final del periodo acaban teniendo problemas alimenticios como una sintomatología de lo que es el propio régimen que destruye todas las capas sociales, sindicatos, partidos políticos, libertad religiosa, todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Aquí estuve poniendo un poco cómo funciona esa canasta. Hay una especie de precios fijos y de ahí, en teoría, claro, sería el mercado el que establece ese precio. Como el mercado no lo establece, el mercado mismo va dejando la oferta del producto y el Estado lo cubre, en este caso, mediante las exportaciones de petróleo. El problema cuando las exportaciones de petróleo no da, eso va generando hasta carencia de estos productos, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, hubo épocas en las que en los supermercados de Venezuela veíamos ausencia de muchos productos, ¿no? Dependía del momento, pues me recordaba momentos de la caída de la Unión Soviética, que faltaba hoy papel higiénico, faltaba hoy detergentes. ¿Qué pasaba? Los que apoyaban el sistema siempre decían que es falso, porque había supermercados en los que había productos. Lo que no contaban que esos productos no tenían el precio regulado, iban a libre mercado, y entonces la gente con dinero, muchos de ellos miembros del sistema, tenían acceso a todo. El problema es los que tenían su economía limitada a esta canasta, ¿no? Sí, en efecto es un poco como lo que sucedía en la Unión Soviética, que y esto se puede ver, por ejemplo, en un libro que es La nomenclatura, los privilegiados en la URSS, de Michael Bolsensky, escrito en 1980-81, y que habla precisamente de que los líderes, los de la aristocracia del Kremlin, y también en cada república se reproducía, tenía sus propios supermercados con elementos importados de Occidente, tenía sus propios servicios sanitarios, su propia educación, incluso sus propios carriles para que sus coches fueran por ahí. Y por eso se dice que popularmente se hizo más conocida la figura de Yeltsin, porque conducía por el carril de todos, porque iba al médico de todos y evitaba tener esa lógica por ejemplo, en Caracas uno hoy incluso puede encontrar tiendas de lujo, supermercados con todo lleno, pero en buena medida es para este distrito, con gente que tiene todavía dinero y que está dentro del marco del régimen. Por tanto, es distinto de lo que es los cerros y las zonas más populares. Es que incluso el 23 de enero, que es un barrio bastante popular de Caracas, votó por Edmundo González Urrutia como candidato, cuando era un distrito muy chavista de toda la vida. Con lo cual eso da una vara de medir respecto de lo que el pueblo siente, respecto de lo que está viviendo en este momento y las dificultades que no pueden más. Este es uno de los edificios de esa zona de los cerros, para que veamos un poco el tipo de construcción, que para mí este tipo de construcción siempre va a generar un problema a medio plazo, ¿no? De criminalidad, gueto o algo similar. Son los edificios destinados a esto, es decir, esto siempre no cambiará. En Caracas hay un edificio que se llama David, salió en la serie aquella de Homeland, y es un edificio que se quedó a medio construir, a diferencia de lo del Helicoide, que es un centro comercial que luego quedó secuestrado por el régimen y ha acabado siendo una cárcel en la que estuvo. Sí, es ese edificio, el edificio David, y fue ocupado por gente que no tenía lugar donde ir. Es complicado, seguro que residir ahí, con las dificultades que tiene respecto de, porque es un edificio enorme y está como está, ciertamente. Pero claro, es simbólico de estas situaciones posapocalípticas que pueden simbolizar lo que es el régimen y tal y como está.
Pues todo esto que estamos explicando era para explicar un poco el por qué al final en estas elecciones últimas el pueblo decide que no gobierne el régimen de Maduro, que sea el momento del cambio, ¿no? Y ya hablamos en aquel momento de que existía unos recuentos que ellos mismos, los que oficialmente publicaban ese recuento, no mostraban las actas oficiales del recuento, y eso es para mí la mayor pista, ¿no?, de que algo se cocía, ¿no? Y desde ese momento la oposición insistía en que los resultados eran otros. Al final consiguieron ir publicando las copias de las actas, y hace poco la Fundación Carter ya tiene las actas completas y da una derrota del 68%, ¿no? Es decir, 68% a favor de Edmundo, ¿no? Sí, en el día 28 de septiembre, a 2 meses, se fue al lugar de los hechos, delante de cada centro de votación, para señalar las actas, enseñarlas en los lugares informáticos que ha propuesto la Unidad Venezolana, una oposición, aunque técnicamente ahora tendríamos que hablar del liderazgo de gobierno, dado que ha ganado Edmundo González Urrutia, y entonces Nicolás Maduro Moro sería el líder de la oposición, técnicamente hablando. Uno que se resiste a salir del poder, a diferencia de, por ejemplo, cuando en 1990 el dictador Daniel Ortega hizo unas elecciones pensando que iba a ganar en Nicaragua, y una viejita, Violeta Chamorro, que era un poco como Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones. Y en aquel caso, pues dijeron, bueno, ¿qué se va a hacer? Y dieron el testigo. Pero la diferencia es que allí el elemento electoral, el Tribunal Electoral, dio los resultados auténticos y dijo, bueno, Violeta ganó. Aquí Elvis Amoroso salió a decir que Nicolás Maduro ganó, pero es como si sales a decir ahora mismo el Oviedo ha subido a Primera División. No, subimos a punto, pero no subimos. No digo esta temporada que aún no ha terminado. No, ya. Dices, no, el Oviedo ya ha subido. Y dices, pero hombre, ¿dónde están los resultados deportivos? No, es que yo ya he visto el futuro y ya sé cómo va a ser. No confías en mi palabra, ¿eh? Yo soy el oficialismo, por tanto lo que digo es verdad. Sí, con lo cual ellos, sin tener ningún acta, dijeron, bueno, al 80%, como cuando aquellos augures abrían los patos y las ocas ahí en la antigua Roma, y decían, bueno, Julio, a ver, ¿por dónde va a ir la cosa? Vamos a mirar aquí. Pues algo parecido, con las mismas pruebas, dijeron, bueno, Maduro ha ganado. Vale. No, pero ganó con este fallo. Es decir, acuérdate que en la televisión publicaron estos datos que daban un 132% de resultados. Es decir, sí, cogieron el resultado y dijeron, vale, ponemos aquí que ganamos nosotros con un 51, la oposición un 44 y el resto de partidos de la oposición un 4,6, y el listo de turno puso 4,6 a cada uno de los partidos que no era el partido de Edmundo. Entonces esto dio un total de 131%. Sí, y cuando se dieron cuenta, después dijeron, no, es un 4,6 para el conjunto de los demás. Ah, bueno, pero da cada casualidad de que sin contar votos ni nulos, ni blancos, nada, era ya el 100%, con lo cual había un 100% de votos, pero exacto, ni con segundos decimales ni nada, ¿no? Exacto, de 100%. Vamos, qué disciplinados son los venezolanos, porque no habían votado ni nulo, ni en blanco, ni ninguna otra fórmula, que suele ser bastante habitual para cualquier persona que, por ejemplo, en España haya tenido que estar en mesa. Pues siempre hay alguna cosa que se va desviando y que los porcentajes no son exactos. Bueno, sí, casa todo al final, pero era demasiado perfecto, y cualquier matemático dirá que eso sale, pues no sé si 5 veces de millón. Vamos, una cosa como coger a un elefante, ponerlo desde la cola, calabrarlo con una chincheta y que se sostenga en la pared. Sí. Pues ellos quedaron muy a gusto, y muchos países quedaron muy a gusto con estos resultados y corrieron honrados y veloces a reconocer a Maduro como el claro vencedor de este proceso democrático. Vamos a poner qué países reconocieron estos resultados, porque nos da una pista de todo, ¿no? Es decir, yo creo que esto es muy importante, entender, ¿no?, quién apoya a quién.
y dentro de los países quién apoya a quién también, ¿no? Es decir, tenemos en rojo los países que no reconocen el resultado y en verde aquellos que sí reconocen la victoria de Maduro, ¿no? Y entre los que lo reconocen están en América está Bolivia, Nicaragua, creo que Guatemala, me parece, ¿no? Salvador, no. Es Honduras. Honduras, sí. Después aquí... que en Honduras... sí, en Honduras está Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, a la que le dieron el golpe de Estado en 2009. Y la República Saharaui, pues, bueno, resulta curioso. Bueno, porque tienen el apoyo de la izquierda española, entonces a lo mejor va por ahí. Pues Madagascar, y donde más reconocimiento tuvo es en Asia, ¿no? Que ahí tiene reconocimientos, por ejemplo, de Siria. Este punto debe ser la autoridad palestina, lo tiene el reconocimiento de Irán, de China, de Rusia, de Bielorrusia, y ya paramos de contar. Serbia. Y en Europa de Serbia, sí. Y después ya países que no reconocen, o mejor dicho, reconocen a Edmundo como vencedor. Está todo el resto de América, Europa entera. Nuestro Parlamento lo reconoció, nuestro gobierno tardó bastante, todavía yo no lo oí si lo reconoció oficialmente el gobierno español, ¿no? Dijo que el mundo era un héroe y poco más. Simplemente asumió, bueno. Dijo, cuando Europa lo reconozca, nosotros lo reconoceremos. Entonces Europa lo reconoció en una resolución del Parlamento Europeo y no lo reconocimos. Pero es que eso es muy cínico por parte del canciller, canciller en términos americanos, el canciller Álvarez. Es bastante cínico porque él sabe perfectamente que le dijo a los demás cancilleres de la Unión Europea que no reconocieran a Edmundo González Urrutia. Con lo cual, cuando la Unión Europea no reconoce a Edmundo González Urrutia, esa instancia es de Edmundo, no, esa instancia de Álvarez. Por lo tanto, si tú estás diciendo, voy a esperar a que la Unión Europea reconozca a Edmundo, y tú mismo has hecho el trabajo para que no le reconozcan, eso creo que mi pueblo tiene un nombre. Así que, por favor... Sí. Lo mismo que resulta curioso que Rocketman no se ha animado a reconocer a Nicolás. No sé qué habrá pasado ahí, un asunto de cuernos. Yo no creo en la democracia para que voy a reconocer este elemento. También tiene problemas el camarada Luis Arce en Bolivia. Está reconocido el tema de Maduro por Luis Arce, pero tiene un problema con Evo Morales, que es un duelo de suricatas bastante bonito de ver desde fuera. Un boliviano lo está sufriendo. Estuve en la mesa electoral en las últimas elecciones y tuve a un venezolano y a una boliviana entre los compañeros de mesa, y resultó bien interesante el conversar con ellos durante la jornada, porque son países que no lo tienen fácil para esta situación, y a veces uno tiene la perspectiva, evidentemente, de que quiere que estos países se liberen de los dictadores, como Maduro, pero intentan ese juego que no le sale bien porque Maduro no puede dormir. Está pegado a los Fidal, está yendo de casa en casa, 5 o 6 domicilios, y es, por tanto, susceptible de una presa del pánico. Sabe que ha hecho mal, y el que da el golpe, que es Diosdado, desde ser presidente de la Asamblea, está en un modo de amenazar. Ya amenazó de quitar de la candidatura para las siguientes elecciones en 2025. Hay elecciones, creo que van a hacerse juntas todas, a toda la Asamblea Nacional, a las alcaldías y al Consejo Legislativo de las alcaldías, porque está disociado. Votas al alcalde y votas luego a lo que sería el equivalente al pleno municipal para los concejales. Votas a los 23 gobernadores y votas a los 23 parlamentos, que está disociado. No es el parlamento el que elige al gobernador, sino que el pueblo directamente elige al gobernador. Y a veces pasa, por ejemplo, un antiguo canciller, Elías Jagua, que fue el que sucedió de canciller a Maduro cuando este dejó de serlo para ser presidente, intentó tirarse es como lanzarse para el cargo, lanzarse para ser gobernador del estado Miranda, y falló. Enrique Capriles, que fue luego candidato por la oposición, fue el que le ganó, pero Elías Jagua perdió el legislativo.
Es decir, tenía el legislativo en contra, no podía aprobar muchas cosas en el legislativo, pero el legislativo tampoco podía tirarle abajo al gobernador porque no había esa conexión. Con lo cual es un sistema que hay que tener bastante en cuenta en sus especificidades y que evidentemente tiene su aquel porque hay 4 gobernadores de esos 23 que son de oposición, especialmente uno, el del Zulia, Manuel Rosales, que estuvo jugueteando con el tema de la candidatura hasta último término, porque, oh casualidad, cuando quitaron a María Corina Machado y pusieron a Corina Lloris, y estaba la idea de si podía presentarse o no, a pesar de que no tenía ninguna causa de inhabilitación antes de ser nominada y puesta al circuito público. Entonces, este Rosales, en el último minuto, el sistema informático le permitió entrar de candidato por la oposición. Con lo cual Maduro tiene ahí un juego con este Rosales bastante curioso. Y algunos de estos partidos, porque la oposición pues se conforma por varios partidos, podría tener la tentación de, bueno, buscarse las habichuelas, a pesar de que supongo que puedo poner un ejemplo, que ya se lo he puesto a un amigo, de esto es como poner en una cazuela unas faves, unas ricas faves, y que justo comí un buen plato de fabas y estoy aquí pesándolas. Bueno, pues no sé si sentirlo o felicitar. No, las dos cosas. Pues imagínate que se pusiera a discutir si vamos a poner, aunque sea una herejía, alubias pintas o blancas. Y que esa fuera toda la discusión, pero a fin de cuentas estás metido en la olla, con la tapa en manos de Maduro, con lo cual, ¿qué margen de maniobra puede tener un gobernador opositor en las elecciones que vaya el año que viene y que ganen, y que puedan ganar, y que le reconozcan, y que vayan, porque esa sería otra, el hecho de que ganen o no ganen, y que luego reconozcan que han ganado o no? ¿Qué margen de maniobra pueden tener en el gobierno a partir de 2025? Yo creo que ninguno. Claro, después tenemos, pongamos que por algo, ¿no?, este gobierno empezase a notar debilidades, ¿no?, internas, pero claro, es muy complejo, ¿no?, porque tiene, yo sí, hoy 10.000 generales en el ejército, sí, que en el fondo son, bueno, gente que a lo mejor no hubiese pasado de teniente en el ejército, los ascienden para que sean fieles al sistema, ¿no?, y que al final su sueldo y su sobresueldo, su posición, ¿no?, dependa todo de que esto siga, ¿no?, porque una vez que cambie el régimen, me imagino que estos que os voy a poner ahora mismo en el vídeo los destituyan y les quiten de cualquier mando militar que tengan en plaza. Sí, hubo varios generales. Hubo varios generales que fueron encarcelados. Voy a poner este vídeo, así. Lo que comprende el plan de independencia del territorio de Miranda, en Venezuela, la carrera militar es solo para los bien nacidos. Hombres y mujeres fuertes moralmente para la defensa de la patria. Hasta las últimas consecuencias. Como lo dijo Bolívar, que no importa que España venga a Bonaparte, su esclavo que lo conserve, si estamos resueltos a ser libres. Comandante, siguiendo el pensamiento del padre libertador, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo lo vence. Si una vez le vemos la luz, jamás volveremos a ver las tinieblas. 300 años de calma no bastaron. 500 años de lucha no es suficiente. Para morir, nacimos. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. El valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo, actúa. Los hijos de la patria no tienen más familia que la patria. Una vez fueron expulsados los españoles de la América Meridional, y si es necesario, los expulsaremos 1000 veces más. ¿Qué nos importa su opinión si ustedes son unos racistas, ultraderechistas, arrastrados? Nosotros venceremos. ¡Venceremos! Bueno, esto es parte, ¿no?, del manual del militar bolivariano, ¿no? Es decir, ya sí, que no soy capaz de acabar con la delincuencia en mi país y lo convertí en el país con más tasa de asesinatos casi del mundo, vamos a hablar de los españoles y de lo que pasó hace
500 años, ¿no? Sí, Pero resulta que hoy salió la noticia, ¿no? De que tenemos que pedir perdón también a Venezuela. Sí, sí, es que resulta curioso porque se dice aquello de la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles, es decir, los criollos, los que se quedaron allí. Porque si a mí me dicen, es que tú hiciste no sé qué en América, bueno, mis antepasados no fueron por allí. No, los míos fueron de migrantes en la posguerra. Antes y no. Se olvidan de un pequeño detalle. Igual Alemania tendría que pedir perdón a Venezuela. Sí, porque fueron los primeros en ir, sí. Porque los Welser, con aquello de que Carlos I y V de Alemania, tenía problemas con los Fugger y con también los Welser, también por el tema de enviar dinero para tener el sitio en el Imperio Romano Germánico, Sacro Imperio Romano Germánico, que eso no era barato. Por eso el rey, Alfonso X el Sabio, cuando le ofrecieron y tuvo la posibilidad, creo que como andaba corto de sueldo, andaba corto de dinero, pues no hizo todo el esfuerzo que hubiera podido tener, porque habría quedado bastante rumboso el tema de Alfonso X, de ser también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no lo fue. Pero Carlos sí. Carlos, por herencia de Maximiliano de Habsburgo, pues al final le recogió el dinero, pero luego estos préstamos hay que devolverlos. Y como tenía dificultades, porque en el primer periodo del siglo XVI, bueno, en buena medida no se rentabiliza esa presencia americana de las Españas, y estos banqueros alemanes requerían líquido cuanto antes y le debió ofrecer, bueno, oye, ¿qué tal si te presto unos territorios que tengo por allí y tú los gestionas como quieras? Y los Welser fueron administradores de lo que hoy es Venezuela. Lo cual resulta curioso, creo que fue desde 1526 hasta 1546, estuvieron ahí los Welser, es decir, Alemania. El estado de Miranda hoy tiene la bandera de Alemania, como recordatorio tal vez de aquel pasado, pero le piden a España, por favor, España, pida perdón a Venezuela. Bueno, ¿y Alemania? ¿No tiene nada que pedir a Alemania durante esos casi 30 años de presencia en el país que ellos dicen amar? Bueno, aquí es un tema de que se está usando mucho, digamos, esto de España hace 200 años, ¿no? Todo es culpa de España hace 200 años para ocultar los problemas que tienen muchas naciones hispanoamericanas, especialmente aquellas que empiezan a gobernar grupos de la izquierda posmoderna, ¿no? O estas izquierdas muy modernas, porque tengo un discurso que si quieres lo pongo un poco, o buscaron en Twitter, de Fidel Castro, que era premoderno, y habla muy bien del pasado común de España y Cuba, ¿no? Es decir, esto son modas que se están poniendo ahora para, digamos, justificar los problemas que tienen estos países, diciendo que es culpa de España. Y por cierto, preguntan aquí... Y que el rey Juan Carlos I, en 1990, ya hizo contrición frente a México y pidió disculpas a los pueblos originarios, en 1990. Con lo cual, yo creo que las peticiones de perdón pues no hay que hacerlas cada cuarto de hora. Si ya hubo una petición de perdón y ahora el sucesor dinástico, Felipe VI, pues me imagino que asumirá toda la representación que él mismo hacía cuando iba a esas 63 tomas de posesiones o protestas o juramentaciones de países latinoamericanos, y habrá reconocido la labor de su padre como una figura internacional también en este acto de 1990 de petición de perdón. Pero es que los indígenas, los nativos americanos, lo que no quieren es perdón, lo que quieren es, por favor, señores del gobierno de México, ¿me van a poner la carretera? ¿Me van a poner la farola? Las papeleras me las van a poner. Me van a impedir que me maten a la salida de la esquina. También la seguridad es muy importante, pero van a pedir economía productiva, que no les cierren las fábricas, si se puede venir alguna más mejor. Así que por favor, lo del perdón, pues muy bien, majos los del perdón, pero aquí queremos economía productiva para no tener que ir todos a vivir o a Ciudad de México, o a Juárez, o al estado de Montana. Sí. Bueno, pero el problema es que sabes que esto es una forma que tienen los poderosos de mantenerse en el poder, es decir, justifican sus problemas internos con algo pasado, y también, por otro lado,
preguntaban aquí, ¿cómo España responde a esto? Pues lo tenemos difícil, porque algo que hicieron estos regímenes, especialmente el venezolano, fue regar a España de muchas personas que van con el mensaje contra español o contra hispano, financiado, ¿no?, desde Venezuela. Eso lo sabemos todos, no voy a decir nadie, ni partidos ni nada, pero es cierto que en España tuvimos esa problemática a la hora de reconocer los resultados electorales. Resulta que hay unos grupos, ¿no?, que no lo reconocen porque coinciden ideológicamente o originariamente en el mal, ¿no? Algo bueno se está haciendo porque EH Bildu, la noche del 28 al 29 de julio, dijo: Maduro, bravo, presidente, estamos contigo. Este grupo que en 2016 felicitó a Donald Trump, no me olvido y no lo voy a dejar de recordar, trumpistas y putinistas y maduristas, maravilloso combo. Pues ahora están pidiendo las actas, están diciendo: no sabemos quién ganó, hay que pedir las actas, a ver, que prueben, a ver quién ganó, porque estamos en ascuas, con lo cual, por gusto seguro que no se ha movido, sino porque en canales de YouTube, en redes sociales, en la sociedad civil, porque esto no depende de partidos políticos ni de nivel institucional, pero se ha socializado la idea de que este es un tramposo, es un mentiroso, el señor Maduro. Y por tanto, han tenido que retranquear su posición a la de Petro, la de Lula, la de AMLO, y decir: bueno, yo ya no sé lo que ha pasado, así que por favor, dejen de presionarme. Pero lo que hay que hacer es presionar. ¿Por qué? María Corina, en 2 entrevistas en internet, dijo claramente que hay algo que los europeos podemos hacer. Y es tratar de poner en la agenda todos estos negocios ilícitos que han tenido, incluyendo la compra a través de estos activos ilícitos de activos. Por ejemplo, en Madrid, los Cabello tienen real estate, tienen incluso una gasolinera. Y Alemania está siguiendo por un liderazgo, aunque no dudo que no tengan mucho allí en Alemania, pero hay que poner en el frontispicio, es decir, elevar el nivel de preferencia y de jerarquía a la hora de la política pública, de la administración, para poder decir todos estos datos que hay de actividades ilícitas, de dineros ilícitos, de compra de activos ilícitos, que sea en España, en otros países de la Unión Europea, ponérselo enfrente, en el espejo, a toda esta gente, para que se demuestre que estos son unos ladrones que han robado recursos a los venezolanos y que además han tenido vínculos con no solamente el narcotráfico, sino también grupos terroristas, Hezbollah, el Hamas, el tema de los 4 soles, el tema del Tren de Aragua. Es una cosa que los datos los tenemos aquí, pero aquí, si os fijáis, esto es de una mesa y lo que hace es, nos lleva a una página web donde está la fotografía de la papeleta, porque esto funciona con un sistema en el que yo voto en una máquina y al que votó le imprime su voto, pero sí, lo que deja aquí es constancia de esa papeleta impresa. Y eso está todo recapitulado en estas listas, en la que esto es justo la dirección donde está guardada el acta. Esa acta que se imprimió, ¿vale? Por tanto, está todo digitalizado. No se sabe quién votó, pero sí sabe qué votó cada persona en la mesa electoral. Y esto, claro, hace más difícil el falseamiento si tienes acceso directo a las actas, ¿no? Y eso está todo aquí. El que quiera puede ir colegio a colegio electoral en la página resultados con bzla.com con Venezuela y va buscando ahí y lo tiene todo. Por ejemplo, vamos a buscar aquí, por ejemplo, entramos en una zona, en un estado, por ejemplo, el estado de, vamos a Bolívar. Aquí nos pone que el 71% votaron a Edmundo, el 26% a Nicolás Maduro. Y queremos ver cómo quedó, por ejemplo, en el distrito municipal Rocío, ¿no? Entramos aquí y nos vienen las 2 parroquias. Entramos, por ejemplo, en esta que está el 100% digitalizado y nos viene, digamos, el centro de votación, la escuela concentrada rural o la concentrada rural número 301. Entramos en esta y nos viene las mesas. Solo hay una mesa en este colegio.
y nos viene todos los que votaron aquí. Descargamos la papeleta y nos viene todas las actas una por una. Y aquí sería ir viéndolo y buscando. Aquí también viene el sistema entero. Es decir, esto está todo aquí. El que lo quiera ver tendrá acceso, porque lograron captar las actas que jamás el comité electoral quiso mostrar. Por tanto, si tú no quieres mostrar algo es porque es falso lo que tú dices, ¿no? Eso está blanco y en botella, ¿no? Sí, no quisieron mostrar nada, absolutamente nada. Simplemente lo único que dijeron es: ha ganado con el 80% del escrutinio Maduro. Y luego apelaron al Tribunal Superior de Justicia para decir que, bueno, eso es lo válido. Cuando el Tribunal Superior de Justicia no tiene ni arte ni parte en tema electoral, de ninguna de las maneras. Es que ellos mismos han violado la Constitución cuando, en teoría, a las 48 horas tienen que dar el resultado y las actas. No es algo que sea tan habitual, aunque debería de serlo. Por ejemplo, en España, en el ámbito del País Vasco, yo puedo, esta primera parte lo puede hacer cualquiera. Cuando vienen las elecciones en España, a las 8, cuando se termina la jornada electoral, cualquier persona, después de que vote la mesa, puede ir y estar en el escrutinio y ver, porque normalmente hay una pizarra, son colegios, y es bueno para la visual, porque luego hay que rellenar no solamente el acta de escrutinio, el acta de sesión, es bastante prolijo, hay que generar certificados, que luego los partidos se los pueden llevar. Pues es bueno ponerlo en la pizarra, y la gente aquí puede verlo, incluso sacar una foto con el móvil. En el País Vasco, como decía, hay una página oficial que luego puedes consultar hasta nivel de mesa, con lo cual puedes comparar. A ver, yo he estado en esta mesa, luego voy, busco y comparo a ver si ha pasado algo. Y esto sería lo lógico, que a nivel oficial te digan: ha pasado esto, y lo compares con el acta que puedan tener los partidos políticos, y así se sabe perfectamente que todo funciona. En Venezuela no ha pasado eso. En Venezuela han dicho: esto es así, punto final. No han tenido que probar nada. ¿Por qué? Porque son el régimen. Y el régimen se conforma con autorreferenciarse a sí mismo y hacer la ficción una realidad, porque ellos son los que gobiernan y dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y después había dos grandes observadores internacionales conocidos, que eran dos españoles, ¿no? Monedero y Zapatero, que de uno de ellos no se sabe nada, no dijo nada. El que, digamos, Monedero sí, porque Monedero es casi oficial, vive allí supuestamente, o está mucho tiempo allí, pero Zapatero no dijo nada sobre estos resultados, ¿no? Zapatero actuó civilinamente de una manera bastante artera, a través de un amigo de el propio Edmundo, que había sido senador por Copey, y el hijo, que fue más o menos el jefe de gabinete de la campaña de don Edmundo, le acabó por convencer de que fuera a la embajada de Países Bajos, que estuvo en agosto. Pero alguien llamó a Zapatero y le dijo: no, eso no es suficiente. Tiene que ir a España, tiene que salir de Venezuela. Y entonces las amenazas se intensificaron y le recomendaron que pasara a la embajada de España, porque había habido unas elecciones en Países Bajos y el único que sabía que estaba ahí dentro era el embajador. Y como había habido elecciones en Países Bajos, el embajador iba a ser sustituido. Con lo cual había que, como mínimo, hablar con otra persona, el nuevo embajador, para decirle que la situación era esa, y le metieron miedo y se confió de esta persona a través de Zapatero, porque Zapatero le decía el mensaje a esta persona, que vive en el barrio Salamanca de Madrid, con lo cual no vive mal, y a través de esta persona Edmundo cogió miedo y acabó saliendo a través de la embajada de España para llegar a Madrid. Ahora parece que se ha medio... Aquí está en la embajada, sí. Una de las personas que, digamos, negoció con Edmundo o presionó a Edmundo. Y ahí está el embajador. Sí, que está el embajador, como que no tal. Pero es un personaje que podemos hablar de él porque afecta a la política española, ¿no? Que es Delcy Rodríguez, que hasta hace poco decían que nadie sabía nada de él, y ahora se sabe por la Guardia Civil, por la UCO, que hay una conversación, ¿no?, de nuestro exministro de Fomento con nuestro presidente, diciendo que Delcy Rodríguez va a aterrizar y que, bueno, que autoriza a Ábalos a que vaya a verla al aeropuerto. No sabemos qué llevaban esas maletas, ¿no? Mucha gente dice que pesaban mucho esas maletas y no sabemos muy bien la historia. Saldrá
pero le quiero explicar que esto tiene también un alcance más allá de esta foto, ¿no? Es decir, estos son personajes que tienen puntos en común con muchas cosas, ¿no? Sí, y que Piedad Córdoba, que en paz descanse, dijo que Zapatero... Que es verdad esto, que Delcy no puede entrar en territorio europeo. Sí, es cierto, completamente cierto. Es verdad, es la embajada 2 veces ya. No me había caído yo en esta, es verdad. Sí, en el aeropuerto en Barajas. Sí. Pero tampoco nos hagamos escarnio respecto de lo que España ya ha podido hacer o no. ¿Te acuerdas de aquel dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko? Sí. Que en teoría tampoco podía pasar por la Unión Europea. Y de aquella manera Francia le dejaba entrar. Así que... Al médico. Ojo, cuidado con ponernos... es cierto que hay que ser rigoristas y cuando uno pone una normativa y una pena, como es el hecho de una privación de participación del espacio común, pues evidentemente hay que seguirla a rigurosidad. Pero no seamos hipócritas y digamos, no, esto solo pasa en España. No, espere, no. Hay otros que también han hecho el jibiri para por aquí, por allá, como si fuera el mago David Copperfield, y te la meten doblada porque hay unos intereses de Francia en la France Afrique y todo aquello. Pero sí, Delcy tenía los temas de limitante para estar en España mucho antes de que Ábalos se le ocurriera, creo que fue un sábado a última hora, pasar por el aeropuerto de Barajas con Koldo para ver qué se le ofrecía a la camarada Delcy Rodríguez, que ya era... Claro, pero el problema es que yo no me meto mucho en política española, pero es que esto me lo pone a huevo. El problema es que ahora en las escuchas que se filtraron de la UCO dicen que, bueno, hay que tratarla bien porque tiene que ver con lo de Air Europa, por lo que nos hizo una gestión de Air Europa. Y eso ya es muy fuerte, o sea, sí. Eso está en una acta de la UCO, es decir, esto... Yo creo que el motivo no fue diplomático, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos dos vertientes, una del procedimiento y otra del fondo. El procedimiento es lo que puede estar mal. El fondo yo creo que es correcto porque el rescate en aquella época de aerolíneas se produjo en toda Europa. Con lo cual, ya es normal por el COVID. Sí, por esa parte está correcto. No, pero esto fue antes. El problema es de procedimiento y de cómo haces las cosas. De cómo se hace... Sí. No fue el rescate, esto era previo por un dinero que tenía inmovilizado a Europa en Venezuela. Le habían como quitado un dinero, una especie de bloqueo de un dinero, y actuaron como intermediarios para rescatar ese dinero de Koldo, para ese dinero que tenían bloqueado en Venezuela. Y dicen que lo que se jugaba era la comisión, por ahí. Pero bueno, después vino el rescate, que es verdad que se lo merecía como otras empresas, que una de ellas también dio mucha polémica. Acuérdate de aquella de Corea, Plus Ultra, sí, que solo tenía vuelos a Venezuela. Era una compañía también muy, muy extraña. Pues vamos si quieres, a ver una última pregunta. ¿Tiene visos de solución a corto plazo el problema? ¿Soltará el poder Maduro? ¿O depende tanto...? Habrá que hacérselo pagar. La única vía es, primero, mantener la coorganización y coordinación de la gente dentro de Venezuela, lo cual es complicado porque hay mucha gente que está siendo detenida, torturada y fuera, acompañando lo que se diga en esta suerte de... No estaba buscado, pero es una dualidad de un liderazgo en el interior, María Corina Machado, y un liderazgo en el exterior del presidente electo, Edmundo González Urrutia, que puede ser coordinado, debería ser coordinado, y que cada cual en su ámbito pudiera mantener viva la llama de la democratización, porque son muchos elementos los que hemos hablado del tema narcotráfico que permea a través de la criminalidad a ser un peligro global para todo el mundo, incluido España. El tema de el hambre que está pasando allí, el tema de la represión y todo conjuga en que la idea deba de ser que antes del 10 de enero, que es el día de la juramentación del presidente, esté allí Edmundo González Urrutia para tomar posesión y que haya un gobierno de transición, como pudo ser el de Adolfo Suárez en España, pero ellos quieren hacer un poquito después las elecciones estas, asamblea, municipios, gobernadores, quieren
eliminar a cualquiera que haya reconocido al Mundo González Urrutia como partidos. Esto no es novedad, porque en 2015 ya hubo unas elecciones a la Asamblea y las ganó la oposición, y luego en 2017 hubo unas elecciones a Asamblea Constituyente, que no hicieron ninguna constitución ni nada, y dijeron, aquellos que no participen en la Asamblea Constituyente no van a participar luego en las elecciones presidenciales de 2019, que por eso viene de ahí el tema de Juan Guaidó, porque eran unas elecciones nulas de pleno derecho, y por eso la sucesión constitucional en caso de vacancia remitía al presidente de la Asamblea, que es lo contrario de lo que pasó en el caso del fallecimiento de Hugo Chávez, porque es distinto la vacancia cuando se produce en los 2 primeros años que cuando se produce en los 2 finales años del mandato presidencial. Por eso el vicepresidente, el señor Maduro, fue el que heredó el cargo de Chávez y no Diosdado Cabello, que era el presidente entonces de la Asamblea Nacional. Tiene su cosa, pero todo está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al que el que lo quiera leer. Por lo tanto es complicado porque hay que salir de Maduro, pero Maduro quiere mantenerse en el poder, pero no por Maduro, sino porque teme precisamente todo eso. No teme salir y que le vayan a empurar políticamente, sino que Estados Unidos le vaya a perseguir por el narcotráfico y todos los... porque eso no se va a perdonar. Aunque haya un acuerdo de transición y se amnistíen en Venezuela algunos delitos, esto no va... porque esa amnistía en Venezuela no va a adquirir carta de naturaleza para que Estados Unidos deje de perseguir el tema en la DEA y en otros organismos como la ATF o el FBI con este grupo de narcotraficantes. Juan Orlando Ortega, que era presidente de Honduras, fue perseguido, y eso que se decía que era amigo de Estados Unidos, y está ahora encarcelado por temas de narcotráfico. Con lo cual, si un presunto amigo de Estados Unidos, ¿qué no van a hacer con un enemigo declarado como es Nicolás Maduro y sus cuates? Deseamos salir de esto, pero salvo hacer un remedio de lo que fue la operación de Panamá o apostar por Eric Prince, pero Eric Prince tiene de fondo una carta como es el hecho de que quiera privatizar el ejército de Estados Unidos. Tiene una agenda propia y decir, ¿veis? Esto que estoy haciendo en Venezuela lo puedo hacer en el ejército de Estados Unidos, con lo cual no es algo altruista. Sí. Vamos a pasar a las preguntas del público, Juan Carlos, y vamos a recordar a todo el mundo que Juan Carlos tiene también su canal de YouTube, que busquéis Juan Carlos Pérez, y hay muchos amigos ahí en común que seguro que os van a gustar sus programas. Vamos a ver preguntas. Buenas tardes, señores. ¿Ven viable un cambio de gobierno a corto plazo en Venezuela? Bueno, acabamos de comentar esto. Y lo de Blackwater también lo acabamos de comentar. Blue, no son gandules, los que les da el Estado no les llegan ni para pipas. La comida está a precio de Europa. Eso no es una pregunta. Siempre me ha llamado la atención el nacionalismo de la ultraizquierda sudamericana y el antinacionalismo de partidos estatales no de comunidades autónomas de la ultraizquierda española. ¿A qué crees que se debe? Pues, de la parte americana, porque la parte española no lo he entendido bien. No, se refiere de los partidos de izquierda a nivel español, no autonómico, digamos estatales, que no tienen una visión igual que la izquierda en América. Es decir, la izquierda en América es muy nacionalista. Por ejemplo, los discursos son nacionalistas muy claros, y en España la izquierda no tiene esa visión nacionalista, digamos, española. Es un tema de las decisiones federalistas que tienen. Pues está el Esequibo, que ya lo trataste en su momento, que no es un tema propiamente de la izquierda o según qué izquierdas, porque en los años 70, cuando se produjo la independencia formal de la Guyana, la que está pegada a Venezuela, se revisaron los acuerdos de 1899 respecto de la posible segregación de la Guyana Esequiba, que viene del Congreso de Angostura, en cuando supuestamente la Capitanía General de Caracas tenía el territorio incorporado, con lo cual se puede hacer ese chiste de, la Guyana Esequiba es para la Guyana o para Venezuela. Bueno, pues yo creo que antes estaba la Capitanía General y todo el territorio pasa a España, ya está resuelto, mucho más fácil. Pero ese imperialismo viene
bien cuando un régimen está mal. Está mal, como por ejemplo Galtieri con Malvinas, o ahora Maduro con la Guyana Esequiba. PDVSA está destrozada. ¿Dónde puede sacar petróleo? De Guyana. Problema. Y oro. Problema, que Guyana hay contratos con los chinos. Y cuando hizo lo que hizo con TikTok, que la limitó y la prohibió en Venezuela, TikTok que es de los chinos, pues oye, cuando alguien se equivoca, por favor, que siga equivocándose. Venga, Maduro, haz más cosas con TikTok. Pierde amigos. Los pocos que te quedan. Sí, sí. Si Maduro tuviera que exiliarse, ¿qué países son candidatos reales? Pues mira, los que no quieren ninguno, China. No, a ver, yo creo que de irse, se iría, no sé, la verdad que lo tiene difícil, porque, bueno, Rusia últimamente no está para gastar dinero. Esta gente quiere vivir muy bien, entonces iría a un país, pues no sé, Dubái, Qatar, uno de estos. No sé, es que tampoco lo tienen fácil. Turquía, porque tal vez. Turquía, sí. Pero, bueno, pero todos Turquía, estos países, el problema está en el idioma. Claro. ¿Tú le ves a Maduro hablando más idioma que el castellano? No, yo le vi algún vídeo hablando en inglés. El mío no es el mejor del mundo. La verdad, no. Les gustaría, si pudieran, vivir en Madrid. Sí, sí. Pero claro. El barrio Salamanca, al lado de los capitalistas más malos del mundo. Sí, sí, no te dudas ninguna, ¿eh? Es una tendencia que tienen. Venezuela tiene bloque americano. ¿Por qué le hace llegar sus productos China y Rusia? Venezuela no tiene bloqueo. Es más, voy a decir algo que es una herejía. Entiendo. Dice bloque, no sé. Bueno, Cuba, bloqueo, sí. Cuba no tiene bloqueo. El bloqueo a Cuba no existe. No, la Unión Europea le vende a alguien se le habrá volado la cabeza. Pero es eso. Hasta el punto de que Cuba importaba carne de pollo de Estados Unidos. Era el primer suministrador de carne de pollo de Cuba. Con lo cual, por favor, seamos un poco sensatos. Que porque lo estén votando en la Asamblea General de Naciones Unidas todos los años, no significa que eso sea cierto. No, habrá algunos productos, me imagino, eso sí. A ver si tengo aquí los barcos. Espera, ¿eh? Porque a mí me gustan mucho los de la ONU, del comercio, la Organización de Comercio, que te hace unas tablas muy guapas. Sí, lo de las tablas de importación y exportación por país es lo que le suelo poner en Twitter, antes otra cosa y ahora X, a todos estos que hablan de bloqueo y de embargo. Les pongo la tabla. Es de la Organización de Comercio, ¿no? O de la ONU, espera. Ahora mismo no recuerdo, pero es algo bien interesante, porque se ve Venezuela con quien comercia y Cuba también con quien comercia, y explícitamente, resulta interesante decir, del llamado embargo cubano, están explícitamente excluidos los medicamentos. Y cuando llegó la pandemia, fue el gobierno de Cuba el que reconoció que iba a limitar la limitante, valga la redundancia, del trámite para el comercio de medicamentos con Estados Unidos, con lo cual reconocieron que no era Estados Unidos el que limitaba el que pudieran tener importaciones de medicamentos, sino era Cuba. Estados Unidos, un 9,70% de las importaciones cubanas. Ahí está. De España, el 23%. A ver si puedo sacar. Ah, mira, carne de ave, aquí está, pollo, el 86% de pollo. Soja, maíz, soja, maíz, fosfanatos, jabón, productos de limpieza, dentales. Bueno, aquí tenemos un poco todo. Y de España, a ver qué importa Cuba. De todo. Vamos a verlo con Venezuela, un segundo. Importaciones. Mira, tiene muchos de China, sí tiene, pero de Estados Unidos tiene un 10% también. Y de España un 12%. Y exportaciones, aquí es lo más importante, a ver dónde exporta su petróleo. Uy, espera. No. Petróleo crudo, el 11%. Mira, es que tampoco exporta mucho petróleo, tampoco, mira. Sí, tampoco. Mira, coque de petróleo. Que es un derivado, debe ser muy digámoslo, casi piedra, casi. Es un poco. Ahí tiene el 11%. Y
Sí, eso del coque de petróleo en la planta de Petronor en Muskiz, hace ya como una década más o menos, una década y media, pusieron una planta de procesamiento de coque de petróleo, así que debe tener su importancia. Sí, sí. Pues va para China casi todo el coque de petróleo. Pues vamos a más datos interesantes. ¿Qué nivel de poder tienen los narcotraficantes en Venezuela? Pues arriba del todo en la culpa. Pues yo diría que prácticamente todo. Según la DEA, os pongo el organigrama. Hasta el punto de que, vuelvo a decir, no es que sea un país que tiene un régimen político, es un narcotráfico, un grupo con un régimen político, justo. Sí, es al revés. Según la DEA, Nicolás Maduro, Diosdado, Hugo Carvajal y Cliver Alcará son la cumbre de todo. Y si os pongo que ya os mostré antes, es la vinculación del narcotráfico venezolano con Hezbollah. Alguien le acaba de estallar la cabeza, pero no, eso está demostrado. Hezbollah se dedica al narcotráfico como fuente de financiación de su sistema, digamos, militar, y tiene unos vínculos potentísimos con Venezuela. No sé si puedes poner, hace un tiempo relativamente corto, Maduro se invistió prácticamente en el delegado de Hezbollah para América Latina después de la muerte de Nasrallah. Con una ceremonia así más o menos esotérica, bastante rara ahí, con en simbología semiterrorista, pañuelos palestinos y diciendo que Hamas y Hezbollah vencerán y toda la parafernalia. Esto, sí, espera. ¿Es esta foto? Posiblemente sí. Espera, es que está da miedo, ¿eh? Esto es peor que nuestros políticos. Ahí, justo. Anda, qué interesante. Te dicen que es una concentración de medio neonazis y medio batasunos y dices, date, justo. Sí. Madre mía. Y esto es antes, ¿no? Entonces aquí hay una reunión, bueno, con uno de ellos ahí. Dios los cría y Dios se junta. Vamos ahí. Ahí tenemos. ¿Ven posible una repetición de elecciones? Bueno, Eso ya lo dijeron tanto Petro como Lula como AMLO, y la respuesta fue evidente por parte de María Corina Machado. La repetimos, pero ¿cuántas veces? Hasta que salga qué. Sí, porque si no vale la primera vez, entonces igual la segunda tampoco vale. Era de broma, como cuando aquel capítulo Homer Simpson se queda con Lisa en casa y tienen que repartir las tareas y tienen que salir las tareas del sombrero. Y sale una que no le gusta y dice, pero era de broma. Sí. A la siguiente, Valencia. ¿Qué nivel de... ¿la solución militar es posible? ¿O cortar las líneas de financiamiento delictivo? Eso es, lo del financiamiento delictivo es difícil cortarlo porque ya funciona por fuera de la ley, ¿no? Eso es muy difícil. Y el militar internamente lo veo muy complicado. Pero se puede exponer. Se puede exponer todo ese hecho delictivo para que la gente lo conozca. Y a través de eso... Sí, a través de eso presionar para decirle a todas esas personas, quizá no a Nicolás, a Diosdado, a Padrino López, sino a toda la gente que está debajo, decirles, lo que hagáis va a tener consecuencias. Y si mantenéis el sistema tal y como está, os va a salir mucho más caro que veniros a una negociación para una transición ordenada. Eso sí se puede hacer. Presionar de una manera intensiva y hacer una especie de señalamiento social a toda esta gente para que tenga el miedo en el cuerpo y diga, el mantenimiento del régimen va a ser más costoso para mí que transicionar a un sistema distinto. Sí. Preguntan si Chávez estuvo en la cárcel cuando el golpe estaba. Sí, de hecho estuvo en la cárcel y allí en la cárcel es donde conoció a Nicolás Maduro, que que su currículum era haber sido como una especie de líder sindical de conductores de autobús, que era lo que él era, me parece. Sí. Y lo conoció allí en la cárcel. Sí, Hugo Chávez, evidentemente, después del 4 de febrero de 1992, entra en la cárcel por el golpe de Estado. Y Rafael Caldera, que fue presidente en segundo mandato del 94 al 99, por otro partido, porque se enfadó por un Copey que no le quería poner de candidato, estuvo del 92 al 94 preso
Tampoco se ve que estuviera muy mal, en malas condiciones. Me recuerda a cierta prisión en Landsberg, pero la primera cosa que hizo después de salir de la cárcel fue ir a visitar a Fidel Castro a Cuba. Con lo cual ahí estaba bastante claro qué era lo que estaba transmitiendo al mundo, cuál era el mensaje, pero parece que el mundo no lo recogió bien y hubo que esperar a que fuera presidente para empezar a ver cuál era el programa político de Hugo Chávez, que a diferencia de Maduro, Chávez tenía ideología, era una persona leída. Para mal, sí. No aprovechó las lecturas, eso es verdad. Que era un líder político militar, también. Maduro es un cabeza hueca que no tiene ideología y solamente tiene la ideología de la que se sirva para vivir y para que los suyos vivan bien. Así resumido, justo. Pues vamos a una última pregunta, si hay alguna en Twitch, que no vi ninguna. Campa, tú en idiomas. Bueno, a ver, yo tengo, aunque no me lo creáis, saqué un B2 de Cambridge, lo tengo, Yo se me da muy bien el inglés escrito, hablado no. Pero por título tengo más que este hombre y no llega a ser presidente de Venezuela ni de España. ¿Qué más? Es de Cambridge, que no es el fácil. El de Oxford es más fácil. Vamos a... ¿Creen que los intereses de la industria del petróleo no necesitan la capacidad de refino de Venezuela? Volver a poner en funcionamiento las refinerías será implicar inversiones multimillonarias. ¿Se harán con Maduro? ¿Es posible que eso cause el cambio del régimen? Bueno, sí, es decir, ningún país va... Tienes que tenerlo muy seguro, porque ¿qué país, mejor dicho, qué empresa privada va a invertir millones en un país que depende de cómo se despierte el gobernante, te expropia, ¿no? Es decir, yo siendo una empresa, hay que tenerlos bien puestos para invertir ahí. Sí, necesitas seguridad jurídica. Y si no quieres seguridad jurídica tienes que tener mucho valor y luego a ver cómo se lo respondes a tus accionistas, que a fin de cuentas son los propietarios de la empresa y los que ponen el capital. Si de un día para otro, y estamos hablando de una democracia como Argentina, YPF, que era parte de Repsol, llega Cristina Fernández de Kirchner y dice, bueno, pues exprópiese, y luego hubo un juicio en Nueva York y ha salido favorablemente a Repsol. Con lo cual, al final, los herederos políticos han tenido que chuparse las consecuencias económicas, sin comerlo ni beberlo. Por ejemplo, Javier Milei, que se le podrá achacar muchas cosas, pero algunas son herencias de lo que venían antes. Por eso es complicado poner una situación, pero la parte de la tecnología, eso es cierto. Cuando en 2002 hubo el paro petrolero, expulsaron a buena parte de los conocedores de la industria petrolera que se marcharon a Estados Unidos y metieron a gente que no tenía ni idea del sistema y en vez de poner a uno pusieron por cada puesto a 3. Ahí fue evidentemente el origen del mal, y luego ese dinero sirvió para las misiones, que como no se fiaban de los funcionarios, utilizaron a los cubanos para hacer actividades fuera del sistema a través de estos dineros venidos de regalías del petróleo, con lo cual ese dinero no se empleó para renovar el equipo y cada vez se fue envejeciendo, convirtiéndose un poquito en chatarra, y por eso hay muchas refinerías que están cerradas, muchos pozos que no funcionan, hasta el punto de que en 2021 y 2022 India o Colombia tuvieron más petróleo exportado que Venezuela, lo cual es alucinante, teniendo Venezuela las reservas probadas más grandes del mundo. Mira, ahora en agosto nombraron a Delcy ministra del petróleo. O sea, esta mujer lo peta, sí, que recuerdo, Delcy Rodríguez viene de ser ministra de cárceles. Fue en su momento ministra de prisiones. Con lo cual ya te dice que todo lo que tenga que ver con el cogollito de poder vale para un roto y para un descosido. Déjame ver esta mujer qué conocimientos tiene, ¿eh? Es abogada, entonces vale pato. Es abogada, entonces ya esto te hace vale pato. Bueno, pues ya finalizamos, no hay más preguntas, Juan Carlos, y ahora tengo que descansar 2 minutos e irme al canal de historia para hablar de la guerra o la invasión estadounidense a México en la época del general Lee. Entonces ahí invito a la gente a que vaya ahora al canal de historia. Juan Carlos, si quiere decir algo al público como despedida.
Pues agradecer a la gente que haya estado por aquí, porque creo que es importante el tema de Venezuela, mantenerlo vivo, porque es una llama que requiere el esfuerzo de todos, no solamente de los venezolanos, porque es hermanamiento. Ayer fue la hispanidad, y esto es hispanidad on the roads, es sobre la carretera, sobre la practicidad, hacer hermanamiento y decir que lo que queremos para nosotros también lo queremos para ellos, que es prosperidad, seguridad jurídica, un país que funcione, en donde los hijos y la familia puedan vivir bien, pueda salir con una cerveza a la calle sin que le pase nada, que pueda decir al gobierno lo que está haciendo mal y que no le metan a uno a la cárcel. Y por lo tanto, si lo queremos para España, lo queremos para Argentina, lo querríamos que no se perdiera en México, pues en Venezuela pues también. Así que evidentemente gloria al pueblo, y evidentemente a los que lleguen aquí, pues que ahora vayan con Emilio Blanedo en el programa del canal Historia, aunque eso es un asunto también bien interesante. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Y yo también alego un poco por eso de cuando veas tus las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. En mi caso no voy a ponerlas a remojar, todo lo contrario, voy a endurecer mi barba para que no me la quiten, porque si quiero tener barba, lo decido yo. Si no quiero tener barba, lo decido yo. Y eso es lo que tenemos que intentar luchar las personas que creemos en la libertad individual. Y en este caso es un canal de geopolítica que en el fondo pues intento ser objetivo 100% contando los hechos, pero sabéis todos que me posiciono en lo que yo creo que hay que luchar, y la guerra por la libertad es una guerra que pertenece a todos. Y sobre todo a nosotros, los que tenemos una generación que dejar paso, que vivan en libertad como nosotros, ¿no? Por lo tanto, hay que luchar batalla a batalla, en este caso por los hermanos venezolanos. Yo tuve muchos alumnos de origen venezolano, un saludo si me ve alguno de los que con 55 años vinieron a España huyendo de este sistema que les había arruinado completamente, y se tuvieron que poner a estudiar con 55 años para poder tener un trabajo digno en España, y muchos de ellos tuvieron mucha suerte, están muy felices, pero están felices lejos del país donde nacieron. Creo que son 8 millones de venezolanos los que viven en exilio, en un país que era de los más ricos de América, y ahora es un país del que todo el mundo quiere huir, menos los que lo controlan, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que veáis el programa, y espero que le deis a me gusta, dejéis un comentario y compartáis en vuestras redes sociales para que más gente aprenda de este programa, que todo puede ser, todo es posible, y que la libertad es un regalo que se puede perder si no se lucha por ella. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica.